Señor y Dios, tu palabra dice, Dios, que el hombre sin ti vive en su locura, Señor, y completamente vuelve al revés las cosas que tú has marcado para su existencia y su desarrollo, Señor. Y podemos ver con tristeza y con dolor, Señor, lo que puede suceder cuando el ser humano no te conoce. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder ayudar a esta gente desde tan lejos, Señor, y poder hacer algo que el mundo no ha querido hacer, Señor, al desamparar a esta gente. Padre, y pedimos también tu ayuda para este mensaje que hoy vamos a compartir. Ayúdanos a entender, así como tú hasta ahora nos has bendecido, nos has dado claridad, nos has ayudado, Dios mío, a poder comprender lo importante que es el matrimonio, Señor, como base de nuestra sociedad. Queremos entender, Señor amado, hoy los derechos que la mujer ha ganado o le han sido otorgados cuando decide el varón, Señor, casarse con ella. Háblanos, por favor, enséñanos, ayúdanos a entender esto, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Habíamos entendido que un pacto implicaba responsabilidades y obligaciones a las cuales voluntariamente se entregan quienes deciden estar en un pacto de matrimonio. Hace 8 días estuvimos examinando todo esto y es importante que lo recordemos. Para cumplir el objetivo que Dios designó para un matrimonio es necesario que haya personas que estén dispuestas a ceder derechos y a cumplir obligaciones. Hemos estado viendo en esta ocasión los derechos, específicamente vimos los derechos del varón la semana pasada y estuvimos hablando que un derecho es algo que la persona cede, es un derecho. Entonces, cuando el esposo se casa, está cediéndole a la esposa un lugar especial y se está obligando por cuenta propia y por decisión voluntaria a tomar a esa persona de manera distinta porque se va a unir en un pacto con ella. De igual manera también la mujer, cuando se casa y decide que un varón va a ser su marido, también está cediendo ciertos derechos a él y esto es de manera voluntaria. Veíamos que era muy importante estar atentos a esto porque usualmente cuando un matrimonio se casa y cuando no se casa con la mira adecuadamente fijada en una meta, usualmente únicamente va considerando los derechos que va a tener él, pero no va considerando los derechos que le va a tocar al otro. O si los considera, solamente los considera de manera superficial y no profundiza realmente en lo que va a implicar, en lo que él está dispuesto a ceder. Esto es algo que Dios designó, es algo que concuerda con nuestra constitución humana, sentimental o afectiva, y cuando estos derechos no son cumplidos, automáticamente una de las dos partes a las cuales se le incumplen estos derechos, inmediatamente se siente mal. Inmediatamente dices que esto no está bien, no está marchando bien, esto ya no es como yo pensaba, empieza a haber desacuerdos, empieza a haber inconformidades, empieza a haber de alguna manera un vacío que no se puede suplir adecuadamente y es entonces donde surgen los problemas. Cuando una persona no está cediendo el derecho o también, como veremos posteriormente, cuando no está cumpliendo una responsabilidad a la cual también se obligó de manera voluntaria. Hoy vamos a ver específicamente los derechos de la mujer. El estudio pasado examinamos los derechos del varón y vamos a comenzar. Y quiero antes de comenzar comentar que la mujer tiene más derechos que el varón por una razón muy sencilla, que ahorita también lo vamos a examinar más detenidamente, y es porque la mujer fue constituida de una manera más frágil que el varón. Esto lo podemos ver desde la constitución física. Las mujeres cuando crecen, cuando son mujeres, sus huesos son más delgados, su peso es menor, incluso su talla es menor también, es una norma. Eso tiene que ver también con cuestiones étnicas, por supuesto, pero la mujer es más frágil. La mujer es más frágil, es más tendiente a utilizar los sentimientos y las cuestiones afectivas para razonar y para pensar, lo cual no es muy útil para tomar decisiones, pero es muy útil para otras funciones para las cuales Dios designó. Entonces, por ser la mujer más frágil que el varón, por ser la mujer menos fuerte, tanto física como afectivamente, obviamente hay excepciones, como siempre lo he comentado, por eso es que a la mujer se le otorgan más derechos,
Como dice la Biblia, que a los miembros más débiles se les otorgan más facultades precisamente porque son más débiles y se les cuida más. Por ejemplo, cuando usted va a transportar algo que usted compró, si usted compra, no sé, un tarro de madera, por ejemplo, y lo va a llevar a su casa, pues sabe que lo puede llevar en una bolsa y no hay problema. Si se golpea un poquito, si se le cae, no se va a romper. Es un tarro de madera, la madera es fuerte. Pero si usted compra un vaso de vidrio delgado, ¿verdad? De esos que se ponen en las vitrinas, usted cuando se lo compran, o cuando lo compra más bien, se lo envuelven en papel y se lo dan en una bolsa protegida. ¿Por qué? Porque el vaso es más frágil, porque el vidrio es más delgado y cualquier golpecito, por leve que pueda ser, fácilmente, aunque no rompa el cristal, lo puede fracturar y después se puede romper fácilmente. Bueno, algo similar pasa en el caso de la mujer. Como Dios hizo a la mujer más frágil, por eso Dios le dio y le otorgó más derechos para poderla proteger adecuadamente dentro del matrimonio. Entonces, no somos iguales. Somos distintos, fuimos constituidos de manera diferente, la mujer es más frágil y esto nos lo dice en la misma ciencia, no lo digo yo, y las mujeres también lo saben, ¿verdad? La mujer no es tan fuerte en muchos aspectos, empezando por el físico, porque fuimos creados distintos, somos complementarios, no estamos luchando para ver quién es mejor. Simplemente somos distintos y es muy importante que lo entendamos porque así podremos comprender también después las obligaciones, de por qué también hay obligaciones distintas. En este caso con los derechos hay muchas similitudes, pero con las obligaciones sí hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué no las mismas? Porque fuimos hechos de manera diferente. Y así como el ejemplo que yo le trazaba hace algunas semanas, usted no pone a hacer el trabajo de la lavadora a la licuadora y viceversa, porque cada una fue creada de manera distinta y no puede cumplir la función del otro. Y si lo hace, lo va a hacer a medias o lo va a hacer mal o lo va a hacer chueco y va a ocurrir un desastre finalmente. Vamos a ver entonces, primer derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a la fidelidad de su esposo. Al igual que el varón, también la mujer es un derecho que le corresponde y que el varón se compromete a otorgar cuando él se casa y se une en matrimonio. Vamos a leer Malaquías 2:14, un texto que nos va a ayudar a recordar la importancia de este derecho. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Recuerdo el texto, Dios estaba advirtiéndole al pueblo de Israel que no los iba a bendecir, porque ellos habían roto el pacto que habían hecho con sus esposas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron desleales. Muchos de ellos eran adúlteros, otros más, aunque no eran adúlteros, eran personas que ya no amaban a su esposa. Y como veremos después cuando veamos las obligaciones, aunque una persona no le sea infiel a su esposo o a su esposa, si no la ama también está rompiendo el pacto, porque el pacto no nada más está ligado a que no se cometa adulterio, el pacto es mucho más amplio, no solamente es lo externo. Entonces, la mujer tiene derecho, no es una virtud que el varón sea fiel a su esposa. Conforme descienden los estándares morales de una sociedad, cada vez y poco a poco lo que es un deber se considera una virtud. A ver si me explico. Conforme los valores morales de una sociedad van bajando en calidad o en altura, se baja el estándar, lo que es un deber se convierte en una virtud. Es decir, si yo soy honesto y si yo no robo, hoy en día a la gente se le ve como virtuosa porque es honrada. Pero si somos honestos con nosotros mismos, entenderemos que no robar y que ser honestos con los demás en nuestros tratos comerciales es un deber simplemente. No es una virtud. Es lo normal que se espera de cualquier persona. Que si yo voy a comprarte algo y yo me equivoco y te doy más vuelto, ¿verdad? Más cambio del que te tenía que dar, pues lo normal es que si tú te das cuenta que me regreses el cambio. Es lo normal, es lo obvio. Nadie espera, por lo menos Dios no espera menos que eso. Pero conforme desciende el estándar moral y conforme la maldad va gobernando en lugar del bien o de la palabra de Dios, lo que es un deber se considera entonces una virtud. Además es un deber que nuestra conciencia nos obliga a cumplir. Ni siquiera ocupamos la Biblia para hacerle entender a alguien que la fidelidad matrimonial es un derecho que tenemos.
¿sí? Porque usualmente cuando una persona dice que no es malo el adulterio o que no es malo ser infiel, simplemente preguntándole las cuestiones al revés, rápidamente la razón se le endereza. Ah, entonces te gustaría que tu esposa también te engañara a ti. Al fin no tiene nada de malo. Pues tú estás diciendo, ¿no?, que no tiene nada de malo que tú tengas otra mujer. Pues también que tu mujer tenga otro marido u otro hombre. Al fin no tiene nada de malo. ¿No estás diciendo tú que no tiene nada de malo? Entonces que tu esposa también tenga otro hombre, ¿no? Y que te lo pase enfrente. Que te diga, permítame, voy a ir con mi otro hombre y después vengo contigo. O sea, ah, no, ahí no. ¿Y por qué no? ¿Por qué está mal si ella lo hace y por qué no está mal si tú lo haces? Que no es un ser humano igual que tú. Que no es tu esposa. Entonces, ¿por qué no razonas igual? Porque el estándar moral desciende. Y además porque la persona que vive lejos de Dios únicamente aplica las reglas de su conciencia para los demás, pero no las aplica para sí mismo, y eso es una deshonestidad. Entonces la mujer tiene derecho a la fidelidad de su esposo. Y si un hombre no otorga ese derecho, está traicionando a Dios, está traicionando a su esposa, está traicionando a la sociedad. Es un traidor porque está rompiendo un pacto. Está rompiendo un pacto sagrado que hizo ante una mujer y lo está totalmente echando por tierra. Una persona así no sería digna de ninguna confianza, pues si no respetó a Dios, pues si no respetó a la mujer que decía que amaba y que quería y con la cual decidió unir su vida, pues no va a respetar a nadie. No te va a respetar a ti, no va a respetar el trato que hiciste con él, no te va a respetar los tratos que tú acordaste, no los va a respetar, porque no tiene palabra, porque es una persona que no tiene hombría. Ese sería el término correcto. Es un cobarde, porque está traicionando sabiendo que en este país las mujeres están semi-desamparadas. Y entonces, pues al fin, ¿qué? Al fin todos lo hacen. Al fin, ¿quién me puede decir algo? Bueno, espérate que llegues con Dios y Dios te las va a cobrar todas juntas y aparte con intereses, porque nadie se puede burlar de los pactos que Dios ha creado. Y quien rompe un pacto de matrimonio está realmente ofendiendo a Dios en primera instancia. Entonces la mujer tiene derecho a la fidelidad total de su esposo. Y si un hombre no está dispuesto a conformarse con tener una sola mujer durante el resto de su vida, mejor no se case. ¿Para qué hace infeliz a otra persona y también se hace infeliz usted mismo? Mejor no se case, mejor no procríe hijos, esterilícese mejor, para que no eche a perder la vida de otras personas, ¿verdad? Y usted siga con las mujeres que usted quiera. Quizá un día le decida, ¿verdad? Y entonces entenderá por qué Dios le mandaba también este mandamiento que era tan sabio y tan sagrado. Entonces, la mujer tiene derecho a la fidelidad de su esposo. Segundo derecho de la mujer. La mujer tiene derecho al cariño y compañía de su esposo en forma exclusiva. Vamos a leer Deuteronomio 26, un texto que también ya examinamos. Vamos a recordarlos todos y cada uno. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Sí? Dios pedía una exclusividad a su pueblo, porque Él lo compró y como dicen en Ezequiel y en otros profetas, Él tomó a su pueblo como una esposa, haciéndole el marido, la tomó por esposa, la rescató, etcétera, etcétera. Y ahí dice, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. Y además eso era una bendición, era un pacto también de exclusividad junto con el pacto de la fidelidad. Entonces también la mujer tiene derecho al cariño y compañía de su esposo en forma exclusiva. Esto no quiere decir que la mujer va a acaparar al marido y que el hombre no pueda hacer nada sin que la mujer quiera. No se refiere a eso. Me refiero al derecho de tener una relación especial y única con su marido. No puede el varón romper este derecho por ninguna circunstancia. Al igual que como que con la mujer no puede, o más bien no debe, porque sí puede, no debe abrir su corazón a otra mujer como lo hace con su esposa. No debe abrir su corazón en cuestiones íntimas a otra mujer como para contarle sus problemas, que eso es muy común. Muchos varones, sabiendo que las mujeres son más frágiles en ese aspecto, empiezan después a abrirle su corazón a otras mujeres. No, es que mi esposa no me trata bien, es que no me quiere, es que si tú supieras, pero yo veo que tú eres muy amorosa, muy cariñosa, y empiezan con las palabras a querer envolver a la mujer. Y si la mujer no respeta los derechos también de su esposo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a dar oído a las palabras de ese hombre mentiroso.
¿sí? Porque no está contándole porque quiere ayuda, le está contando porque quiere tener una relación con esa mujer. Va a empezar a escuchar y la mujer fácilmente se envuelve con las palabras y después empieza una relación adúltera ahí. No, es que tú, si mi esposa fuera como tú, no, es que tú sí eres así, tú se ve que sí sabes amar a un hombre, tú se ve que sí eres una mujer de a de veras, pero no, mi esposa me hace esto, me hace aquello y alto. Varón está rompiendo su pacto en primer lugar. Tiene problemas, vaya a resolverlos con su esposa. Vaya con Dios primero, porque a lo mejor esos problemas usualmente provienen de que las personas son egoístas, de que están buscando su propio bien y no están dispuestos a amar. Y de ahí generan todos los problemas. Entonces empieza después a abrir su corazón, empiezan a contar cosas o empiezan a brindarle cuidado, atención y tiempo a otra mujer diferente a su esposa, ¿verdad? Y eso no está bien. Dios dijo, lo que es tuyo con tu esposa, brindar el tiempo, el cuidado, debe ser especial y único para tu mujer. No puedes tú estarlo compartiendo, no puedes estar tratando a otra mujer igual que a tu esposa, porque es un derecho que tú cediste cuando te casaste. Y si no estabas dispuesto a tomar así a tu mujer, no te hubieras casado mejor. Mejor hubiera sido. Si te gustaba ser coqueto, ¿verdad? Si te gustaba estar flirteando con otras mujeres, estar coqueteando, pues para ti no es el matrimonio. Ocupas primero madurar, primero ocupas entender lo que es una responsabilidad para después poderte casar. De otra manera vas a fracasar y vas a empezar a ver el matrimonio como una oportunidad para estar teniendo relaciones con otras personas, y eso está muy mal. Y no me refiero a relaciones sexuales, relaciones afectivas, emocionales, y eso está prohibido también, porque de las emociones naturalmente siguen las relaciones físicas después. Por eso Dios cede el cariño y compañía exclusiva del esposo a la esposa y de la esposa al esposo de forma exclusiva, exclusiva. No puede haber roturas en ese aspecto. Tercer derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a colaborar con ideas y apoyo en todo lo relacionado a su matrimonio. Estábamos comentando que la mujer no es un cero a la izquierda, que el varón fuera una autoridad no implicaba que la mujer simplemente iba a estar callada y que iba a hacer todo lo que le dijeran sin decir nada, sin poner una opinión. La mujer también tiene inteligencia, tiene talentos y tiene muchas virtudes que Dios le ha otorgado para poder vivir en su hogar, para poder criar hijos, para poder ser ayuda idónea de su marido. Lo explicábamos también. El varón sabio, el varón entendido, sabrá valorar los consejos de su esposa y sabrá cuándo escuchar y cuándo no escuchar también, siempre y cuando él esté regido por Dios, por supuesto. Yo les comenté el caso de Abraham, cuando su mujer le dio dos consejos. Un consejo que le dio fue malo, se equivocó Abraham, pasó una tragedia, ¿verdad? Que hasta hoy la estamos todavía viviendo, o la están viviendo ya en Israel, por tomar a una mujer que Dios no le dijo que le iba a dar promesa en ella, en su hijo, pero después su esposa le da un consejo bueno. Ahora Abraham sí fue a consultar a Dios y Dios le dijo: haz lo que te dice tu esposa, es correcto, sí, despide a esta mujer porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de tu esposa, y lo hizo. O sea, fue un consejo sabio de su esposa, pero una vez se equivocó y una vez no se equivocó. Entonces el varón sabio, ¿qué hace? Escucha, razona y decide si este consejo está bien o este consejo está mal. No lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Pero este sí, porque este es bueno. Este derecho de la mujer implica que debe ser escuchada por su marido. Es muy importante. Muchas esposas se quejan de que sus maridos no las escuchan, de que no les hacen atención, que no les hacen caso, que las ignoran. Y eso no está bien. La mujer puede ser muy útil, y de hecho es muy útil, siempre y cuando se le sepa escuchar y poner atención a sus palabras. Y Dios, si tú temes a Dios, Dios te puede hablar también a través de tu esposa. Si también ella es una mujer cristiana, Dios usa a la mujer. Yo personalmente he visto cómo mi esposa ha sido una grande bendición, me ha dado ciertos consejos, me ha hecho ver cosas que yo no veo, ¿verdad? Y cuando la escucho y pienso y digo, sí es cierto, tiene razón, esto que me está diciendo está bien y yo no lo había pensado así, o yo no consideré esto. A veces la mujer, por su constitución y por la manera en cómo está creada, aprecia cosas que su marido a veces no alcanza a ver por sus prioridades. Un ejemplo, si se van a cambiar de casa, por ejemplo, usualmente el marido va a considerar la casa por la cuestión económica, va a ver cuál es más barata, cuál es mejor, cuál puede pagar. Pero la mujer puede ver no solamente el precio, puede también empezar a ver el ambiente que hay alrededor, el tipo de personas que hay,
si hay un transporte cercano, qué tipo de escuelas hay, por ejemplo. Y dice, bueno, esta casa sí está bien, es barata, pero el ambiente es pésimo para nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que salir fuera y pues no me conviene, mejor vamos a buscar otro, aunque pagues un poquito más, pero va a estar nuestros hijos mejor. Y el marido, pues, él tendrá que analizar, ¿verdad? Si es cierto, esta casa está muy buena, pero por lo mismo de barata también es porque la gente no quiere vivir aquí y pues yo no quiero un ambiente así para mis hijos. Y la mujer lo ve y a veces el varón no puede ver eso. A veces el varón está presionado por el dinero, tiene que proveer y busca la cuestión económica y la mujer piensa en otras prioridades. Cuando ambos se complementan correctamente, se puede hacer un equipo entonces. Pueden tomar una buena decisión en la cual ambos estén viendo las cosas. En una ocasión, era un matrimonio, eso es un caso real, yo lo viví en personas que yo conozco, y acostumbraban ir a comer cada X tiempo a restaurantes a comer, salir a comer. Y el marido era muy espléndido y siempre dejaba propinas muy, muy grandes. Y la esposa decía, oye, es mucha propina. Sí, pero pues está bien, mira, van considerando, ¿verdad? Pues es que mira, las meseras les pagan poco, los meseros no ganan muy bien, de esto viven realmente. Ok, lo que ella hizo fue que cuando su esposo dejaba la propina, ella de alguna forma se las ingeniaba para regresar antes que llegara el camarero y dejaba una propina menor. Y ella fue ahorrando el dinero que iba juntando. Un día hubo una necesidad muy fuerte en el hogar. No tuvieron ellos dinero para poder suplir esa necesidad y entonces la esposa sacó todo lo que había ahorrado y le dijo, yo tengo para pagar esto. Y le dijo, ¿de dónde? Si tú no trabajas y sé que el gasto pues es lo justo lo que te doy. Entonces ya él le explicó. Ella le explicó a él lo que había estado haciendo y él de alguna manera alabó a su esposa, le dijo, bueno, creo que fuiste más sabia que yo en ese aspecto y Dios me enseñó. Y él entendió que sí podía dejar una propina, ¿verdad? Es un ejemplo, pero no tenía por qué dejar propinas exorbitantes cuando en su casa había también necesidades. Es un ejemplo de cómo una mujer sabia puede ayudar a su marido. En este caso fue una ayuda idónea excelente para su marido. Lo sacó de un problema grave, que era un problema grave que tenían, y juntó una cantidad considerable después de varios años de estar juntando, y ella además lo ahorró sistemáticamente. No lo tomó y dijo, me lo voy a gastar yo, ¿verdad? No, dijo, lo voy a ahorrar, esto va a servir para algo después, porque no se lo estaba dando a ella. Sin embargo, ella tampoco se lo gastó, lo tomó y lo juntó para cuando hiciera falta. Vamos a leer Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Mucha sabiduría en este texto. Los pensamientos con el consejo se ordenan. A veces el varón, que es quien tiene que tomar decisiones, a veces puede tener un mar de pensamientos o de ideas para poder aplicar. Y quizás su pensamiento es, ¿qué hago? O sea, sé que puedo hacer esto y esto, pero ¿qué es lo mejor? Tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que poner en orden sus ideas. Los pensamientos, dice este texto, con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Son dos ideas, pero son complementarias. Una es que el consejo, el punto de vista distinto, ¿verdad?, ayuda a que una persona diga, sí es cierto, yo no vi que este tercer punto tenía una ventaja y nada más consideré otras, esto es lo mejor. Y la otra es, con dirección sabia se hace la guerra, que significa simplemente que cuando alguien es dirigido correctamente o es ayudado, apoyado, puede tomar la mejor decisión, el mejor consejo. Como en las guerras, ¿verdad?, que a veces de tomar una buena decisión se han decidido grandes batallas, se han decidido el destino de imperios por una decisión que se tomó en un momento, que fue correcto, que fue sabio, que fue oportuno. Es igualmente también en el matrimonio, es una guerra, podríamos llamar, en la cual hay que triunfar, en la cual hay que sacar hijos adelante, etcétera. Entonces, la mujer tiene el derecho de colaborar con ideas y apoyar en todo lo relacionado a su matrimonio, y también, como veremos después, también es una obligación. O sea, la mujer tiene que apoyar, de hecho, porque Dios la formó como ayuda idónea, y la mujer no solamente es brazos y piernas, la mujer también piensa, la mujer también es muy inteligente, ¿sí? No hay diferencia en ese aspecto. Lo que ocupa es dirección, lo que ocupa es que su marido sí la temple de alguna forma o la ayude para saber en qué cosas sí debe opinar y en qué cosas debe de apoyar, simplemente con una apreciación, aunque siempre al final el varón tomará la decisión y él dará cuentas a Dios de su decisión también.
Eso es lo que marca la Escritura. Cuarto derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a ser respetada como persona, pues tiene conciencia y razón, y como una persona especial, como ahorita lo examinaremos en un texto, pero no como autoridad. En el caso del varón habíamos dicho que el varón tenía un derecho de ser respetado como persona y como autoridad, y expliqué el por qué. Lo expliqué y lo comenté. ¿Qué se refiere a esto? Esto reconoce el derecho de la mujer de formar una parte importante dentro del matrimonio y no ser solamente un servidor, no ser solamente quien va a dedicarse a hacer las labores manuales o de casa y ya, no. Merece un respeto como una persona, pero además de como persona, como cualquier persona, como una persona especial con la cual tú formaste un pacto. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo que había trazado hace el estudio pasado. Usted respeta a cualquier persona que está en la calle por ser persona, pero nada más. Pero sabe que no tiene por qué decirle nada, sabe que no le puede dar muchas cosas porque es una persona, nada más, no sabe ni quién es. Pero la esposa en este caso merece ahorita veremos el texto, la palabra es honra, una honra distinta por ser la esposa de su esposo. Pero eso no implica el respeto como autoridad. Esto reconoce el derecho del varón, como lo comentamos, de dirigir su hogar. La esposa merece un respeto especial, diferente al de cualquier otra persona, pero no el de una autoridad. No puede tener ese respeto por la simple y sencilla razón de que Dios no la puso en el lugar de autoridad en la cuestión de gobernar el hogar. Pero sí es muy importante que eso se entienda, que la mujer merece esa honra. Vamos a ver Romanos 13. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La mujer merece un respeto como persona también, ¿sí? Y esto lo comento porque cada vez hay más la idea en nuestro país de que las mujeres son como objetos, ¿verdad? Aunque parece que era de la época medieval, pues todavía en nuestro país se sigue dando así. Y muchos varones consideran que sus mujeres son de su propiedad, o sea, consideran que el papel matrimonial les da derecho de posesión, como si fuera un terreno, ¿verdad? Como si fuera un objeto. Y entonces tu esposa, pues eres mía, porque yo casi te compré, ¿no? Yo firmé y te compré de casa de tus padres. O sea, Dios no dio a la mujer como esclava. Dios no dio a la mujer como un sirviente. La dio en una relación de pacto como un igual, respetando cada uno sus funciones. Y eso es lo que se debe de entender. De hecho, más adelante veremos después, cuando veamos las obligaciones, que cuando el varón no da ese respeto a su esposa, y el varón es cristiano, sus oraciones son estorbadas delante de Dios, porque no está honrando a Dios al deshonrar el pacto que Él trazó. Dice, tratad a la mujer como vaso más frágil, respetándola, honrando, etcétera. Ahorita vamos a ver el texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Dios se indigna y dice, espérate, no es tu esclava, no es tu esbirra, es tu esposa. Es una persona igual que tú, la cual también le tienes muchos derechos que dar y la cual también da mucho. Que la mujer usualmente da mucho, ¿sí? Y es poco reconocido el trabajo. Mucho del trabajo de la mujer es constructivo y el del marido es destructivo en un aspecto. La mujer invierte 1 hora o 2 para hacer una comida, para que el marido llegue y después se la coma en 20 minutos y diga, le faltó sal. Eso puede ser un poquito desanimante para la mujer. La mujer tarda horas en lavar la ropa para que el marido llegue y la bote y la eche ahí la ropa sucia, sin decirle gracias porque me lavaste mi ropa. O sea, es una labor muy ardua la de la mujer. Por eso merece honra y respeto. Por eso merece también ser tomada en un lugar diferente, porque está lidiando con los hijos, que son los hijos del varón, que van a llevar su nombre después. Y es una labor que no cualquier persona hace. Es una labor muy desgastante. ¿Sí? La mujer siempre tiene que estar trabajando, usualmente no tiene vacaciones, porque no hay vacaciones usualmente para las mujeres, y no es muy reconocido su trabajo. Se le toma como que pues tú tienes que hacerlo. Pues ¿para qué te casaste entonces? O sea, está bien, es un derecho, pero hay formas de decir las cosas, que no lastimen y que no hagan sentir a la mujer como que nada más así. O sea, todos tenemos el derecho de que se reconozca nuestra labor, por más sencilla que sea. Un por favor y un gracias pueden añadir mucho a una relación, aunque sean deberes
cotidianos, ¿sí? No hay nada de malo, ni nadie va a hacer, a nadie se le va a caer la boca por decir por favor y gracias cuando se pida o se reciba alguna cosa. Eso es parte de la honra y del respeto que se da a cualquier ser humano. Quinto derecho de la esposa. La mujer tiene derecho a ser amada y tratada con amabilidad y paciencia, o podríamos llamarlo sabiamente. Vamos a leer 1 de Pedro 3:7, el texto que les comentaba. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice maridos, es una instrucción a los varones, dice vivid con ella sabiamente. ¿Por qué dice sabiamente o por qué se requiere sabiduría para tratar a una mujer? Porque es diferente. Entonces no puedes tratarle igual o esperar lo mismo que de un hombre. Y te da instrucciones dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es lo que comenté el punto anterior, dando un honor, una honra. Es un vaso más frágil, debe ser tratada con más cuidado. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Matrimonio cristiano está tratando aquí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué nos manda entonces esto? El reconocer lo que comenté, que la mujer es un vaso más frágil, es más frágil en sus sentimientos, es más frágil físicamente, es más frágil en todos los aspectos la mujer. Hay excepciones, lo recuerdo, pero lo normal es que sea así. La mujer siempre es más frágil. Toma también la consideración de que la mujer no siempre va a entender las mismas cosas con la misma rapidez que el varón, porque tienen prioridades distintas. Entonces, para el varón una cosa puede ser muy obvia, ¿verdad? Y es que ¿por qué no entiendes esto? Pero es que ella piensa de una manera diferente. Tiene otras prioridades en su cabeza que el marido no tiene. Entonces puede que una cosa, por más obvia que le parezca a un varón, puede que ella no la capte igual. ¿Qué se requiere ahí? Paciencia. Explicar, dar razones. La mujer también razona, entiende. Hay que explicar, hay que razonar, ¿sí? Y no debe ser tratada como quien no entiende, sino más bien como quien tiene un punto de vista distinto, nada más. Si no entendemos que somos distintos, esto se genera un problema muy grave, porque entonces el marido exige de la mujer que sea igual que él, que capte las cosas igual de rápido, y no puede ser así, porque somos distintos. No es que nadie sea más ni menos inteligente, simplemente somos distintos. Y la mujer requiere ser instruida, y el varón es responsable de instruir a su esposa, de darle razones. Si es que dar razones bíblicas, hay que explicar principios bíblicos. Primeramente el varón tiene que tenerlos bien claros, ¿verdad? Para poder instruir correctamente, y si no sabe también que pregunte, y entonces la mujer podrá comprender. Pero eso es muy común, que haya conflictos por no entender cosas, y eso es de lo más natural, es algo muy normal. Bueno, ahí requiere, y Dios por eso le manda al varón, vive sabiamente con ella. ¿Por qué sabiamente? Porque Dios sabía que por esa diferencia de constituciones iba a haber diferencias. Es que yo te digo esto, pero tú no me lo entiendes. Bueno, explícale, dale una razón, explica el por qué son estas cosas. Obviamente en este punto queda excluido el aspecto moral, ¿sí? No hay que explicar por qué es malo adulterar, ¿verdad? Por ejemplo, no me refiero a eso. Me refiero a cuestiones que no son obvias, cuestiones que no son básicas, que no ocupan, de hecho, ni siquiera instrucción para entenderlas. Me refiero a ese tipo de cosas, no a las cuestiones morales obvias, que esas nadie ocupa saber que es malo matar, ¿verdad? ¿Ocupas tú que te expliquen por qué es malo matar? No, ¿verdad? Creo que todos sabemos que es malo matar, está muy mal. No ocupas explicación para eso, pero para otras cosas sí. Ocupas instrucción, como lo del día de reposo que yo les explicaba hace un rato, ¿verdad? Bueno, es que se está haciendo esto porque hay esta razón, porque hay una necesidad en este país y la Biblia dice que el día de reposo fue creado de esta manera. ¿Qué es eso? Eso es instrucción. Si yo les dijera, no, y los que no estén de acuerdo se pueden ir porque son pecadores, porque no entienden, tienen el corazón duro. Pues no, ¿verdad? No es correcto. O sea, no están entendiendo o no captan el principio del día de reposo. Bueno, hay que explicarlo. Si alguien tiene duda aún todavía, lo podemos explicar y entender más. Por eso se dieron 3 estudios del día de reposo, los cuales están ahí a disposición de los presentes, para que entiendan los principios morales que rigen todo ello. ¿Sí? Ni irse a un extremo, ni tampoco, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, tampoco. Porque si tú con uso de conocimiento haces lo que sabes que está mal, entonces sí cometes un pecado. Porque lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Sabes que algo está mal y lo estás haciendo, y estás instruido en ello, entonces tú estás cometiendo un pecado. O sea, si actúas con alevosía, eso sí es un pecado.
Pero cuando no hay instrucción, la Biblia dice que donde no hay conocimiento no se inculpa de pecado. O sea, Dios reconoce que somos seres racionales y no nos va a culpar de aquello que no entendemos que está mal. Por eso la Biblia en gran parte se ocupa en la instrucción, en dar principios para saber cómo debes de vivir y para que entiendas por qué el pecado es como tal pecado. Aunque recuerdo que esto únicamente es un clic que la conciencia hace rápidamente, pero a veces también requiere razones para saber por qué es de tal manera. Siguiente derecho de la mujer, sexto derecho, tiene derecho a recibir su lugar como esposa honrándola. Este es parecido. Vamos a ver Romanos otra vez 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. ¿Se acuerdan de la imagen del deber? Que el derecho es como un deber, les decía yo, que es el que firmaste el pagaré. Pagaré a mi esposa el derecho de serle fiel, de honrarla, de respetarla, etcétera. Bueno, pagad a todos lo que debéis, dice. Al que tributo, tributo. Pues al gobierno, ¿verdad? En este caso. Al que impuesto, ¿verdad? Las sociedades, etcétera. Al que respeto, respeto. Una persona merece respeto, por ejemplo, por ser un anciano. El anciano merece respeto por ser anciano. Merece un respeto especial diferente al de un muchacho, por ejemplo, porque es un anciano. Y al que honra, honra. En este caso, ¿quién traía el papel de lo esposo? No debáis nada a nadie. Esto es un mandamiento. Esto no es una recomendación. Te recomiendo que no le debas nada a nadie. Y no se aplica solamente a la cuestión económica. Por supuesto que también incluye la cuestión económica. Ahora tienes deudas, págalas. No le debas nada a nadie. Pero el contexto es en los deberes morales. O sea, no le debas tributo al que le debes tributo. No le debas impuesto, te quedes sin pagarle al que se lo debes. No le debas respeto y honra al que le debes respeto y honra. Pagad a todos lo que debéis. Dice, solamente el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Un razonamiento brillante, diría yo, porque engloba todos los derechos de los 10 mandamientos que tenemos hacia nuestro prójimo, cuando los que son relacionados a nuestro prójimo, y a Dios también, ¿verdad? A Dios le debemos respeto y honra, y la Biblia dice, no le debas nada a nadie. A Dios le mereces respeto, le mereces honra, le mereces adoración. Paga lo que le debes a lo que le des, porque Dios te creó. O sea, Él lo merece. Él lo merece. Es justo que tú se lo des. Pues, ¿qué sería una cuestión de honrar o dar honra a la esposa? Por ejemplo, al tomar una decisión, el varón bien podría avisar a su esposa de que tomó una decisión, aunque no le vaya a preguntar su opinión, si está bien seguro y está perfectamente claro de que tiene que hacer eso, ¿verdad? Y si ya tomé esta decisión, bueno, pues le puede avisar a su esposo, no como diciéndole si la va a cambiar o no, si ya está seguro, ¿verdad? Pero bien puede avisar, simplemente. Es una cuestión de honra, nada más de respeto. Como te considero como parte de mí, porque no somos dos, sino que somos uno, entonces te voy a avisar esto que tomé una decisión. Es parte de la honra que se da. Y la mujer, aunque no se le preguntó su opinión, la mujer se siente honrada simplemente de que se le tomó en cuenta para tomar una decisión. ¿Sí? Me refiero a decisiones del hogar, ¿sí? que tengan que ver con ella. Es que ya decidí que vamos a hacer esto, ¿verdad? O vamos a implementar esto en el hogar, o vamos a comprar ahora esta cosa en lugar de esta otra. No sé, puede aplicarse a 1000 cosas y cada uno tiene que tener sabiduría para aplicarlo a sus respectivas circunstancias. Pero es parte de la honra. O sea, como te considero y te respeto, te voy a avisar que hice esto porque consideré esto y aquello. ¿Entiendes? La mujer entiende y además se va formando una relación de mutuo respeto, donde ambos saben que se deben un respeto. Y toda relación que va a ser fructífera, toda relación, sin importar si es de trabajo, si es de amistad o es de matrimonio, tiene que estar basada siempre en el respeto mutuo para que pueda fructificar. Una relación en donde se pierde el respeto, ya fracasó. Ya, se acabó. Ya no hay nada, aunque tengan lo que sea, si no tienen respeto el uno por el otro, automáticamente se va a destruir. Porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, dijo el Señor Jesús. Donde se pierde el respeto, se perdió uno de los cimientos más importantes que debe de haber, porque el amor implica respeto. No respetar implica que no hay amor, porque tú no respetas a quien no amas. Y eso hablo de una persona que no es cristiana, porque el que es cristiano respeta al ser humano simplemente porque es ser humano. Pero el que no, pues respeta al que le conviene, o al que tiene la espada, ¿verdad? Al policía lo respeta, o habla de él, pero habla de él a sus espaldas, no de frente, porque sabe que lo puede sancionar.
Entonces, ¿por qué no hay respeto? Pues, porque no tiene respeto ni por sí mismo también. Entonces, la honra, podríamos decir que precede al respeto, y cuando este valor se mantiene dentro de un hogar, se pueden resolver mucho más fácil los problemas, se pueden resolver mucho más frágiles. En una ocasión, creo que era Thomas Alva Edison, un inventor norteamericano, muy famoso. Él era un hombre cristiano y él comentaba de su matrimonio, decía, mi matrimonio nunca hemos tenido un problema grave que no podamos resolver, porque siempre que mi esposa insiste mucho en algo, yo tengo la sabiduría de no contradecirla, porque sé que va a haber un problema. Espero que las cosas se tranquilicen y luego platicamos. Y también cuando ella ve que yo insisto mucho en algo, también cede inmediatamente porque sabe que va a haber una fricción, porque no estamos en el espíritu adecuado para tratar un problema. Entonces le preguntó al hombre que le decía eso, ¿y qué pasa si los dos al mismo tiempo están insistiendo mutuamente? Y él dijo, es que nunca nos ha pasado eso porque tenemos el cuidado de ver que si uno está insistiendo mucho en algo, el otro no hace lo mismo. ¿Qué es eso? Yo lo que veía cuando leía esa anécdota era que había un respeto. ¿Eres tú que estás segura de esa? Yo creo que no. Bueno, si veo que estás en un espíritu no adecuado, ¿verdad? Donde puede haber una fricción. La Biblia dice que la blanda respuesta apaga la ira, lo cual es un principio bíblico. ¿Qué hago? Pues mejor me espero. Ya después, cuando cambie el ambiente, cuando haya un diferente espíritu para hablar, entonces ya podremos platicar del asunto. Y sí, efectivamente, muchas veces las discusiones amargas se generan cuando no se respetan ambos y los dos quieren tener la razón y ninguno hay sabiduría para decir, bueno, voy a esperarme un rato, ¿verdad? Y después platicamos del asunto. Ahorita no tiene caso. Eso requiere dominio propio y el dominio propio sí es una virtud. El dominio propio sí es una virtud. Dice la Biblia que el que no puede refrenar su lengua, no puede refrenar ninguna parte de su cuerpo. Dice, pero el varón que sabe refrenar su lengua es varón capaz de dominar todo su cuerpo. Qué importante, ¿verdad? Es una cuestión muy importante. El que no sabe refrenar su lengua no puede refrenar ninguna parte de su cuerpo. Dios sabe por qué. Él nos creó, ¿verdad? Piénsele. Es muy interesante. Séptimo derecho. Séptimo derecho de la esposa. La mujer dentro del matrimonio tiene el derecho a ser protegida por su esposo, inclusive de su propia familia si es el caso. Es muy común que la mujer llegue a ser atacada, insultada o menospreciada por la familia de su esposo o a veces hasta por la propia familia de ella. Es muy común. Problemas, chismes, lo que usted guste, están a la orden del día. Cuando no hay temor de Dios, dice la Biblia que donde hay celos y contención, ahí hay toda obra perversa, dice la Biblia en el libro del apóstol Santiago. Y se puede dar, y es común, que la mujer sea atacada, porque a veces al varón no se le ataca, porque todavía en nuestra sociedad hay una imagen de que el varón pues sí tiene un lugar distinto al de la mujer. Entonces usualmente la mujer es la que recibe los ataques, las calumnias, de parte de los familiares o de los amigos o de quien sea. Bueno, la mujer tiene el derecho y el varón se obliga cuando se casa, que de hecho es una de las razones por las cuales una mujer se casa, ¿sí? Tiene el deseo de ser protegida. Por eso muchas jóvenes cuando en su casa sus padres no la protegen a una joven, muchas veces salen de la casa porque se sienten desprotegidas. Y es cierto que la mujer, desde que es un vaso más frágil, es más fácil que pueda ser abusada en todos los aspectos o que pueda ser maltratada o humillada. Entonces la mujer muchas veces busca a un marido por el deseo de sentirse protegida. Y por eso una mujer cuando va a escoger un varón, si es una cuestión que dice incluso las cuestiones biológicas, buscan una persona que saben o que creen, por lo menos, creen que las puede proteger. Es muy importante. La mujer tiene esa necesidad interna. Tiene la necesidad de ser protegida por su esposo. Es una tragedia cuando el varón prefiere darle lugar a sus familiares en lugar de su esposa, o simplemente se calle y permite que ésta sea sobajada, humillada o acepta calificativos denigrantes sin intervenir en ninguna forma. ¿Sí? Dios te va a pedir cuentas de tu casa y tu casa no es tu familia. Ya tus papás, pues sí son tus papás y tus hermanos son tus hermanos y tus tíos son tus tíos, pero tu familia en la cual tú ahora tienes responsabilidad es tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia.
Y cuando la Biblia promete tú y tu casa serán salvos si crees en el Señor Jesús, no habla de tu casa, de tus papás y de tus abuelitos, habla de tu esposa y de tus hijos. Si eres casado, que es lo que estamos tratando en este lugar. Entonces la mujer tiene el derecho de ser protegida por sus esposos, y cuando un varón pierde o no entiende que debe de proteger a su esposa, también ocurren graves problemas. Que la mujer se siente desamparada y siente que aunque está junto a un varón, siente que no sirve de nada porque de todos modos no se le está protegiendo, no se le está dando protección, no se le está cubriendo, que esa es la idea que veremos después cuando hablemos de la autoridad. La autoridad cubre. Los mexicanos deberíamos sentirnos seguros con la policía, ¿verdad? Por ejemplo. Digo deberíamos porque no es la sensación general en nuestro país, pero para eso está la policía, para proteger. Entonces la gente sabe que si alguien lo quiere asaltar o te quiere golpear, bueno, vas ante una persona que es un policía y la autoridad te va a proteger, porque para eso es la autoridad, para protegerte. Por eso se le pagan impuestos, por eso se le asigna un presupuesto para que compren patrullas, ¿verdad? Y pistolas y rifles y esposas para atar a los delincuentes, porque van a proteger a la sociedad. Bueno, el marido es la autoridad del hogar y también su papel es proteger a su esposa y a sus hijos. Tienen que protegerlos con los medios que estén a su alcance de daños morales, físicos y también espirituales, ¿verdad? Que muchas veces los varones permiten, sobre todo en el área espiritual, que las mujeres tomen las decisiones o que tomen el primer paso, y eso está muy mal. Porque la mujer puede ser fácilmente engañada y puede simplemente creer lo que le digan porque está en la Biblia sin entender nada. Repito, la mujer no fue puesta para dirigir porque tiene una constitución distinta, y el varón debería ser el responsable de examinar en la Biblia si lo que le están predicando, hablando o haciéndole creer realmente es lo que Dios pide, y eso es responsabilidad del varón. Y si la mujer toma esas decisiones, pues allá él. Yo no quiero estar en sus zapatos cuando Dios le pida cuentas de su casa, porque también es el pastor de su hogar, y él va a dar cuentas a Dios también en la cuestión espiritual de su propio hogar. Ah, claro que sí. No el pastor, yo no voy a dar cuentas de tu familia. Yo voy a dar cuentas de lo que yo te estoy predicando. Y si prediqué mal, Dios me juzgará. Y si prediqué bien y tú oíste y no hiciste caso, Dios te va a pedir cuentas a ti también. Y además, aun si yo predicara mal y tú no viste la Biblia para escuchar y revisar lo que yo te prediqué, pues allá tú. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la Escritura. Allá tú si me crees todo y ni siquiera vas a checar la Biblia a ver si de veras lo que te dije es real. Es tu responsabilidad. Por eso Dios te dio ojos y Biblia y cerebro para que razones y pienses y sepas qué debes de creer o no. Ahí está la Biblia, es tu elección. Vamos a leer Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. El texto lo dice todo. Si usted, varón, está dispuesto a aceptar el mismo trato que está dispuesto a permitir que reciba a su esposa, entonces adelante. Bueno, piénselo. Estoy dispuesto a que me digan igual que ella. Estoy dispuesto a que me traten igual, a que me hagan esto, a que me hagan este gesto, esta grosería, a que me digan estas palabras. Estoy dispuesto también a que me lo digan a mí. Entonces está bien. Ame a su mujer como a sí mismo. Porque si tú sabes que tú no aceptarías esas palabras que le están diciendo a ella, bueno, ya tu conciencia te está acusando. Más que luego hay maridos que son cobardes y no se atreven ni siquiera a defender lo que es suyo. Bueno, pues es que es mi hermano, pues es que es mi papá, pues es que es mi abuelito y yo lo respeto mucho. Pues sí, será tu abuelito, pero tu esposa es tu esposa. Y con ella tienes un pacto que va a durar el resto de tu vida. Y si tú no proteges a tu esposa, pues ella te va a perder la confianza a ti. Te va a perder la confianza. Pues es que no me protegen, no me cuidan, no me son escudo, ¿verdad? Es una tragedia. Muchas mujeres llegan a situaciones de adulterio y de infidelidad porque no se sienten protegidas por sus esposos. Yo le comenté un caso aquí, real, de una persona que estaba en una situación de adulterio porque se sentía desprotegida y no sabía cómo guiar su hogar. Y encontró otro hombre que la cuidaba, que la protegía, que le daba dirección, que no era su esposo. Pues acabó yendo con ese hombre, aunque vive con su esposo todavía. Una tragedia, ¿verdad? Bueno. ¿Es víctima la mujer? Pues no es víctima, porque ahí estaba Dios también, pero bueno, después la tragedia de no conocer a Dios, una tragedia de no conocer a Dios. Pero también tiene gran parte de culpa el marido, que solamente cree que debe de traer el dinero y ya acabó su responsabilidad. Si tú crees que así era el matrimonio, no sabes en qué problema te metiste. Agarraste muchas responsabilidades y no sabías en lo que te estabas metiendo. Cuando hablamos de las obligaciones, los varones vamos a temblar. Yo cada vez que leo esto, yo también tiemblo
y digo, ay Señor, ayúdame a cumplir el papel que tú me encomendaste como marido, porque es muy grande, es muy alto y es muy pesado de llevar, pero tú me vas a ayudar. Tengo confianza en eso. Octavo derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a tener hijos con su esposo. No los que ella quiere en este caso porque no es la autoridad, pero tiene derecho a opinar y a dar su posición. Por ejemplo, tiene el derecho de opinar y dar su punto de vista por situaciones X, ¿verdad? Por ejemplo, cuando solo hay un hijo y ella ve la necesidad de un hermano, por ejemplo, o tener otro hijo más por X o Y razón. La mujer tiene derecho también a tener hijos, no está obligada a decir pues los que tú digas nada más, es un pacto, recuérdelo, ¿sí? Y también tiene derecho a opinar y a ser escuchada y a escuchar el porqué. Entonces es un punto importante, porque también la mujer puede tener un deseo, ¿verdad? Pues yo quería tener 2 hijos, o quiero tener un niño y una niña, lo cual puede ser un deseo, a veces no se cumple, ¿verdad? Y nadie se va a amargar por eso si conoce a Dios. Pero es un derecho también que la mujer tiene, también tiene derecho a tener hijos con su esposo y a poder decir, yo quiero que tengamos otro hijo, etcétera. Cuando las cosas no caminan cerca de Dios, pues siempre el problema es el dinero, ¿verdad? No, pues es que el dinero, es que cuestan. Y sí es cierto, o sea, sí cuesta, yo no voy a decir que no. Pero bueno, cuando una persona es cristiana tiene otros valores y otros propósitos y sus hijos no los ve como gastos, los ve como inversiones más bien. Por lo menos yo así veo a mis hijos. Digo, Señor, que no voy a estar alimentando unos impíos, ¿verdad? Quiero alimentar a gente que te sirva y tengo mis propósitos para con mis hijos. Para mí es una inversión, estoy invirtiendo en ellos porque quiero que ellos también sirvan a Dios y no los veo como un gasto, los veo como una inversión necesaria. Y bienaventurado el que llenó su aljaba, dice la Biblia, de flechas para la guerra, ¿verdad? Entonces, son visiones distintas, cada quien toma su visión, pero la mujer tiene derecho también a opinar y dar su punto de vista al respecto en cuanto a la cantidad de hijos que hay o que se pueden o deberían tener. Simplemente tiene el derecho de ser escuchada también al respecto y de ser analizada su posición, de ser examinada. Noveno derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a educar a sus hijos bajo la supervisión de su marido. Tiene el derecho de ser ella la que implemente las reglas que en el hogar se establezcan para la educación y el cuidado de sus hijos. Tiene ese derecho. No debería ella, y lo comento como derecho, porque a veces la mujer cede ese derecho por traer más dinero al hogar. Y es cuestionable, ¿sí? Yo comentaba que a veces las mujeres trabajan por necesidad, que a veces son solas y no les queda otra. Bueno, eso ya es una cuestión anómala. Pero hay mujeres que trabajan por necedad, que sin requerir realmente más dinero en casa, por no querer conformarse a una vida menos holgada que la que llevan, deciden dejar la educación y el cuidado de sus hijos en manos de otros. Y cuando hablo de educación no me refiero a la educación académica, porque muchos padres no estarán preparados para dar educación académica a sus hijos. Me refiero más bien a la educación moral, espiritual, de hábitos, de crecer junto con tus hijos y de educarlos. La educación se genera también a través del ejemplo. Entonces, la mujer tiene ese derecho. Y por eso yo he comentado muchas veces, pues mujer, pídele a tu marido que él te supla. Apenas trataba un caso semejante de una persona que estaba muy angustiada porque no sabía qué trabajo agarrar. Y me estaba pidiendo un consejo. Decía, es que si trabajo aquí son tantas horas, si trabajo acá son tantas horas. Decía, ¿usted qué me recomienda? Digo, yo te recomiendo que le exijas a tu esposo que se vaya a trabajar. Porque tiene un taller de un oficio, pero pues cuando no hay trabajo, pues es que no hay trabajo, esposa. Pues ahora tú ayúdame, ¿no? Oye, espérate, pues hay coches que lavar, hay pastos que cortar, hay patios que barrer, hay bardas que pintar, hay muchas cosas que hacer. Ve a buscar trabajo. La mujer estaba angustiada tomando una carga que ya no debería llevar. Es que aquí me van a pagar tanto y acá me van a pagar tanto. Y le estuve preguntando varias cosas. Y yo, no, que tu marido te provea. ¿Y tus hijos qué? Entonces, ¿para qué tuviste hijos? ¿Para qué tienes 2 hijos? Entonces le pregunté y más se quedó pensando. Diciendo, pues sí es cierto, entonces ¿para qué tengo hijos si no los voy a criar yo? Digo, espérate tantito, o sea, no es así. O sea, él tiene que tomar esa responsabilidad. Exígele, pídele a Dios. Ella es una mujer que está buscando a Dios. Confía en Dios y pídele por tu esposo, ¿verdad? Que Dios le provee un trabajo y tú dedícate a lo que Dios te pide. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero primero buscas la añadidura y luego buscas el reino de Dios cuando puedes y te sobra tiempo, estás invirtiendo en la promesa.
Dios no te va a bendecir. Porque Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te será añadido. Ese es el orden. Y lo que te pide Dios, o lo que le pide Dios a sus mujeres, a las esposas, es que críen a sus hijos, lo cual es sumamente virtuoso. Yo tengo más respeto por una mujer que cría bien a sus hijos que por un empresario que hace 50 millones en un año. A mí no me importa que hagan dinero, eso no sirve para nada. Dinero echa a perder a la gente cuando no está bien utilizado bajo los principios de Dios. Pero cuando una persona sabe criar bien a sus hijos, eso sí merece honra. Eso sí merece mucha honra y es algo muy digno, porque no cualquiera puede criar un hijo y se requiere mucho amor y sacrificio para criar un solo hijo bien criado. Se requiere mucho, mucho, y muchas veces las mujeres no son reconocidas cuando hacen esta labor. Entonces, la mujer tiene derecho a tener hijos con su esposo y a educar a sus hijos bajo la supervisión de su marido. Tiene el derecho de disciplinar, corregir, instruir y guiar a sus hijos, y lo ideal es que sea bajo la supervisión del padre como responsable absoluto. Si la mujer es sola, si solamente la mujer tiene temor de Dios y el marido no, pues tendrá que hacerla de madre y padre, ¿verdad? Muchas veces, y Dios la va a ayudar, pero tiene ese derecho también de criar también a sus hijos, pues también tiene parte ella muy importante en la crianza, y también entregará cuentas a Dios de cómo crió, instruyó y qué ejemplo dio a sus propios hijos para que ellos pudieran hacerse adultos. 10º derecho de la esposa. Tiene derecho a tener relaciones con su esposo cuando ella desee también. Vamos a 1 Corintios 7:4, recordar el texto que leímos el estudio pasado. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es el principio de pertenencia mutua, donde ambos tienen exactamente el mismo derecho sobre el otro. Esto es en cuestión de intimidad en el matrimonio, y al igual que el varón, ella también tiene el mismo derecho que ella tiene. Esto, repito, es algo revolucionario para los tiempos en los cuales se escribió. En aquellos tiempos la mujer no tenía casi ningún derecho, y en este caso la Biblia, la Escritura, que es la palabra de Dios, nos hace entender que la mujer tenía la misma necesidad y el mismo derecho, por tanto, que el varón, para tener relaciones con su esposo cuando ella lo desee. Es un derecho para ella, es un deber para él, no puede haber negación, aunque usualmente para el varón hay menos problema para obedecer a esta instrucción, a menos que sea infiel, ¿verdad? A menos que sea adúltero y que esté mermado físicamente, bueno, ya es cuestión de él, pero tiene el deber conyugal. Por eso, incluso hay una regla en la Biblia, cuando los hombres tomaban más de una mujer, lo cual era legal en el Antiguo Testamento, bajo ciertas circunstancias, Dios dice, ¿vas a tomar otra mujer? Está bien, pero no puedes disminuir el deber conyugal a ninguna de tus esposas. Piénsale bien. No puedes disminuir el deber conyugal si vas a tomar más de una mujer. Como tú quieras, piénsale. ¿Por qué hacía eso Dios? ¿Por qué legislaba? Porque era muy importante. Era muy importante. Si te vas a casarte con otra mujer, es tu legítima esposa, está bien, pero el mismo derecho tiene tanto una como tiene la otra. Qué importante, porque Dios reconoce ese derecho en la mujer también, y como una obligación para el varón. El varón tenía que meditar bien si lo iba a hacer, si podía hacerlo también, porque no era fácil. No podía él decir nada más me caso y hago mi harén, ¿verdad? Porque no era eso, porque eran sus esposas legítimas, tenían derechos iguales ante la ley como esposas. Era una dispensación distinta, no había la misma luz que tenemos ahora, porque Dios creó no solamente un hombre y una mujer, ¿verdad? Eso fue una cuestión que los hombres crearon y que trajo, por cierto, muchos conflictos. No fue una muy buena idea, como siempre son las ideas de los hombres cuando contraponen las ideas de Dios. Obviamente este punto, al igual que con la mujer, va de la mano con la lógica y la razón. Entonces no va a pedir cosas que van en contra de la conciencia, ¿verdad? De ninguno. Tampoco el varón puede violentar su conciencia y hacer cosas que le pidan que haga si él no las aprueba completamente, no tiene por qué. Tampoco se refiere a que entonces va a ser como una relación de esclavitud, ¿verdad? Donde pues como tú me perteneces, ahora tú haces lo que yo te digo porque así dice la Biblia. No, todo va
va perfectamente templado por el amor, por la razón. Si uno está enfermo, si está imposibilitado, bueno, pues la razón, más bien el deber es cuidarlo, amarlo, ¿verdad? Y esperar el tiempo propicio y no exigir cuando de veras no hay una necesidad imperante. El amor templará correctamente este derecho para ambos y no hará que se haga un problema, pues, entre todo ello. Lo comento porque ha sucedido, repito. Son cosas que me han tocado atender, que me han tocado tratar y creo que es importante instruir al respecto. Último derecho de la mujer, número 11. La mujer tiene derecho, y diré yo también tiene el deber, de conciencia. ¿Sí? Vamos a ver Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El contexto es que ellos estaban predicando la palabra, ya les habían dicho antes que no lo hicieran, ya les habían estado con varas, o sea, no era de gratis las advertencias, pero Pedro entonces les dice: bueno, ustedes juzguen si es justo ante Dios que les hagamos caso a ustedes y que dejemos de predicar la palabra de Dios. O sea, díganme si es justo, ¿no? Por eso dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo se rige eso? Muy sencillo. Sobre una autoridad siempre hay una autoridad mayor. Y siempre la autoridad mayor tiene predominancia sobre las autoridades inferiores. Por ejemplo, puede haber reglas que ponga una autoridad local en algún lugar. Y puede decir: pues aquí en San Fulano de tal, ¿verdad? En un pueblo, aquí se va a hacer esto porque yo soy aquí el presidente municipal. Ah, sí, señor, está bien, nada más que usted está regido por la Constitución Política de México. Y si lo que usted me pide está contrario a la Constitución, yo tengo todo el derecho de desobedecerlo y puedo ampararme ante la autoridad federal, ¿verdad?, que se encarga de ver que eso se cumpla, y yo puedo usted desobedecerlo y no me pasa nada. Porque hay una autoridad mayor que está por encima de la del alcalde o la del presidente municipal de un pueblo. Es un ejemplo. Entonces, si por ejemplo el presidente municipal le dice: pues yo les exijo que ahora, en lugar de pagar el impuesto a los tributos federales que van hacia el gobierno federal, me los paguen al impuesto local. Ah, no, pues sabe que no se puede, porque la Constitución dice que los impuestos de tal y tal y tal cosa se pagan siempre a la federación. Y hágale como quiera, yo no los pago y me amparo ante la ley, y la ley va a terminar dando la razón, porque además les conviene, ¿verdad? Porque es dinero, y para eso siempre la ley es pronta y expedita, y entonces se juzga el caso y se le da la razón al contribuyente, porque le están pidiendo que haga una injusticia, que le dé su dinero a él en lugar de pagárselo al gobierno. No, no se puede. Bueno, es un principio igual cuando es cuestión de leyes. Si mi esposo, que es mi autoridad, en el caso de una mujer, me está pidiendo que yo mienta y que le diga a la persona que está en la puerta que mi marido no está, ¿verdad? Pues entonces le puede usted decir: pues dice mi marido que no está, allí está, pero él quiere que le diga que no está. Entonces eso fue lo que me dijo que le dijeran. Yo no sé usted qué piense, pero no tiene por qué mentir, porque si la mujer miente haciéndose cómplice del varón, ella está cometiendo un pecado también. Pero es que mi marido me lo pidió así, pero es que Dios te dice que la mentira es un pecado. Y tu marido no puede pedirte que tú rompas las leyes de Dios para obedecerlo a él. Sobre el alto, dice la Escritura, está uno más alto siempre. Entonces, si la mujer es pedida que haga cosas que son pecado, ¿verdad? Ve y di una mentira de mi tía porque me cae mal, y hazle un chisme a mi tía y dile que mi tía es una mujer adúltera, o es una mujer que roba, o es narcotraficante, ¿verdad? Y dilo porque me cae mal, y vas a ver, le va a hacer un escándalo. La mujer no tiene por qué obedecer eso, aunque sea su esposo el que se lo pida. No, pues díselo tú si quieres, pero yo no voy a hacer eso. O sea, tú me pides que yo diga una mentira, me pides que yo calumnie a una persona, yo no lo puedo hacer. Pero ¿por qué no? Si soy tu marido y ahí en la congregación te dicen que tienes que obedecerme. Sí, pero tengo que obedecerte en todo aquello que sea justo y recto ante los ojos de Dios. Si tú me pides que yo te obedezca para hacer un pecado, yo no te puedo obedecer, discúlpame. Lo que tú me pidas, lo demás, yo con todo gusto te lo hago y te obedezco. ¿Quieres tu ropa limpia, tu comida a tiempo? Ahí está, la casa limpia, ahí está. Pero esto ya no me puedes tú pedir, porque yo tengo conciencia y yo no soy tu propiedad. Yo fui comprada por Dios y es cristiana la mujer, o yo soy propiedad de Dios porque Él me creó y Él tiene derecho sobre de mí. Y las leyes de los hombres deben ser desobedecidas cuando son injustas. ¿Se acuerda el caso de Daniel? ¿O de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes judíos?
estaban bajo el reinado de Nabucodonosor, y el rey les pidió que se inclinaran ante una estatua. Era el rey, tenía la autoridad de matarlos si él quería por desobedecer sus leyes. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, y también Daniel posteriormente, entendían este principio claramente, que era una autoridad corrupta, y ellos no tenían por qué obedecerla. Y estaban dispuestos aún a pagar con su vida el derecho de obedecer a su Dios antes. Así lo hicieron. Y en ese caso Dios los libró de la muerte. Pero a veces Dios no los libra de la muerte, ¿verdad? Y en todo caso ellos estaban dispuestos a morir, porque Dios les dijo, pues Dios nos puede librar de tu ley, oh rey. Y si no nos libra, de todo modo no nos vamos a inclinar, así que hazle como quieras. No vamos a hacer lo que tú quieras. Y no lo hicieron. Y Dios los libró, pero a muchos Dios no los libra. Eso no cambia. Lo que importa es que siempre debe de obedecerse a Dios antes que a los hombres. Obviamente, esto no es una oportunidad para entonces abusar, porque también me he encontrado el caso de personas que a veces, utilizando este principio, lo aplican a su conveniencia. Dice, no, mira, mi marido, no puedo tener la casa limpia porque estoy sirviendo a Dios. Entonces yo tengo que irme a predicar a la calle y no me da tiempo de hacer lo que está en mi casa porque yo estoy sirviendo a Dios y yo tengo que servir a Dios antes que a ti. No, ahí no, eso está mal. Sí. Primero sus deberes en su hogar y después, porque primero es Dios, luego su familia y luego su casa. Y Dios es su comunión personal. Pero es Dios, es su familia y luego es la iglesia, en tercer lugar. Esposo, no te puedo atender porque debo orar. Entonces tú sírvete la comida porque ahorita es mi hora de oración. No, pues cambias tu hora de oración a más tarde o a más temprano y ya tienes a tu esposo correctamente, porque así no vas a ganar además a tu marido. Es que no puedo tener relaciones contigo porque estoy ayunando. Pues si el marido es cristiano puede haber acuerdo, pero si no, ni modo, te sujetas, ¿verdad? Porque es un deber que tienes tú y un derecho que él tiene. Y es que estoy ayunando y ahorita yo le dije a Dios que yo no iba a tener relaciones contigo. Pues sí, pero hoy tu marido no va incluido. Eso es muy aparte. Entonces, a veces se utiliza mal. O prefiero servir a Dios que a un impío o pecador como tú. No, cuidado, no está respetando la autoridad. El que una persona sea inconversa no le da derecho a usted de insultarla o sobajarla. Entonces, ¿a dónde está el amor al prójimo, verdad? Entonces, así no se ganan las personas. Esto es incorrecto a todas luces y no debe de hacerse, y lo comento porque a veces algunas mujeres quizás entendiendo mal este principio o ya de plano utilizándolo de manera abusiva, lo utilizan como un pretexto para desobedecer en sus casas o hacer lo que quieren bajo la supuesta intención de que están sirviendo a Dios. Entonces yo como voy a la iglesia, yo no puedo atenderte a ti, yo no puedo hacer lo que tú me pides, yo no puedo plancharte tu camisa porque ahorita tengo que leer mi Biblia, es mi hora sagrada de lectura bíblica, ¿verdad? Y yo ahorita yo no puedo hacer lo que tú me pides, no, ahí no, sí, eso no se puede. Vamos a leer 1 de Pedro 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si una mujer es cristiana y quiere ganar a su marido, la manera en cómo lo va a ganar va a ser de esta forma, nunca de otra manera. Nunca de otra manera. Yo lo he visto varias veces. Cuando hay mujeres sabias que aman a Dios y que saben lo que es la sujeción y entienden que se están sujetando a Dios primero antes que a su esposo, muchas veces los maridos son ganados, pero es por esta situación. Número uno, porque están honrando a Dios. Y el que honra a Dios, Dios honra al que lo honra. Y cuando una mujer honra a Dios, haciendo caso a su palabra, Dios sabe que el varón lo que anhela siempre y lo que busca, y lo que a veces no encuentra en una mujer o en su esposa quizás, es el respeto y la sujeción. Es lo que un hombre siempre anhela. Siempre. Es una cuestión interna del varón, así está formado. Cuando él ve que su esposa, y cuando va a la iglesia, en lugar de ir a la iglesia es para rebelarse, para hacer su voluntad, para hacerse sucia, para hacerse de alguna manera descuidada, más bien se vuelve limpia, se vuelve sujeta, se vuelve respetuosa de su marido. El marido dice, entiende, los maridos no son tontos. Dice, me conviene que mi esposa vaya ahí en primer lugar. Y en segundo lugar dice, algo está pasando con ella que yo nunca había visto. Dios está cambiando su corazón. ¿Sí? Y el marido después atraído por la conducta de su esposa, también puede llegar a Dios. Porque además, cuando la mujer empieza a hacer esto, Dios empieza a bendecir el hogar. Empieza a venir una paz,
Porque una persona está cumpliendo sus deberes y también obligaciones, como lo veremos después, empieza a venir un ambiente distinto sobre el hogar. Si cuando el marido llega furibundo y quiere pelear y quiere insultar, la mujer guarda silencio, es sabia para esperar el momento de hablar y no empieza a reñir con su marido. Se calla, ¿verdad? No porque sea sumisa a la mexicana, simplemente porque es sabia. El marido reconoce, mi mujer es sabia. En lugar de hacerle el problema más grande, sabe cómo apaciguarlo, sabe cómo tratarme, algo está pasando. Y eso después, eventualmente, es una promesa, llevará a su marido también a los pies de Dios. Entonces no es con rebeldía, no es con que yo llamo a Dios y tú eres un impío, pecador, sucio, etcétera. Nada de eso, es con el respeto, es con el amor que se le debe a todo ser humano y además porque es tu autoridad. Y aquí nos dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos cristianos, estad sujetas a vuestros maridos. Y puede haber maridos muy difíciles, como también puede haber mujeres muy difíciles. Y Dios le manda que se sujete a la mujer y al marido también que trate a su mujer con amabilidad, respeto y paciencia. Dios es sabio. Si usted cree que hay un camino mejor, adelante, inténtelo. Pero yo quisiera que usted escarmentara en cabeza ajena y que no perdiera el tiempo tratando en cosas que no van a resultar. ¿Sí? No sirve. Muchas veces los maridos tienen la idea de que las mujeres van a las iglesias únicamente a hacerse desobligadas y fanáticas. Y lo peor de todo es que tienen razón. Porque en lugar de cumplir los principios bíblicos, aprenden únicamente o toman un pretexto para dejar sus casas en desorden, para dejar que sus hijos estén por quién sabe dónde, ¿verdad? Pues hay que los cuide mi esposo, hay que los cuide mi tía y yo tengo que irme a la reunión, yo tengo que irme a predicar con los hermanos. ¿Y tu casa dónde está? ¿De qué sirve, verdad? Que andes predicándole a los demás y que les diga, hables de Dios cuando en tu casa no hay paz, no hay bendición, tus hijos están mal criados, tu esposo está mal atendido porque no lo amas. Eso no es un testimonio cristiano, es una vergüenza, es un mal testimonio y efectivamente es un mal testimonio que merece ser reprochado y merece ser señalado, porque Dios no indicó eso. Dios mandó lo que acabamos de leer ahorita. Pero también quiero aprovechar para comentar el caso de maridos mañosos que conociendo la Biblia la utilizan como pretexto para hacer la vida imposible a sus esposas o para intentar manipularlas. Como el marido ya también vino a la congregación o escuchó unos cassettes y escuchó estos tipos de temas, entonces le dicen a su esposa, pues tú tienes que hacer lo que yo te diga porque así dice la Biblia, que tú estés sujeta a mí y ahora vas a hacer aquello y haces lo otro y haces esto. Cuidado, estás cayendo en un pecado provocando a ira a otra persona y si conoces la Biblia, pues mayor pecado tienes, porque en lugar de utilizar la Biblia como una ocasión para bendecir tu matrimonio y tu casa, la estás utilizando como ocasión para tropezarte a ti mismo y a tu mujer también. Entonces no, ya ves, por ejemplo, los maridos, ya ves, ya te enojaste y no debes enojarte porque es un pecado. Oye, pero pues es que no trajiste el gasto, es que estás con otra mujer, ¿cómo quieres que no me enoje? No, pues que enojarte es pecado, no te puedes enojar. ¿Y quién le dijo eso al marido? ¿Dios no se enoja? Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia, ¿verdad? No se puede, la indignación es un sentimiento natural. Entonces, se utiliza como un pretexto para manipular y no debe ser utilizado así. Ya ves, ya te enojaste, estás pecando contra Dios. No, cuidado. La mujer debe tener bien claros los principios bíblicos para saber qué es y qué no es pecado y poder actuar con su conciencia limpia delante de Dios. El principio podría ser, por último, para terminar, si ambos son cristianos, intenten agradar a Dios y van a ser felices. Es un principio correcto. Si ambos son cristianos, intenten agradar a Dios en todo y su matrimonio va a marchar perfectamente. Porque es el principio rector de todo matrimonio, o debería ser el principio rector de todo matrimonio, intentar agradar a Dios. La mujer tiene más derechos porque es más frágil. El varón tiene más deberes que cumplir en ese aspecto. Pero la mujer también, al tener más derechos, también está obligada a responder en igual manera para con su marido. Y cuando ambos, en lugar de estar buscando cómo agradarse uno al otro, buscan agradar a Dios, terminan agradándose a ambos también, porque Dios nunca nos va a pedir nada contrario a la conciencia, y terminan bendiciendo sus hogares y también preparando a sus hijos para que cuando ellos se casen también tengan un matrimonio adecuado, bendecido y que pueda ser un testimonio bueno para los demás que están viendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es lámpara y es antorcha, Señor, que alumbra el lugar oscuro. Y vemos cómo en medio de una sociedad, Señor, que no tiene a veces ya una brújula para saber a dónde dirigirse,
Tu palabra siempre provee de reglas claras, de principios sencillos de entender, Señor, que pueden guiar un matrimonio hacia la felicidad y sobre todo hacia ti, Señor, que eres la fuente de toda felicidad humana real. Padre amado, que cada uno de los presentes puedan hoy ser bendecidos, que la palabra pueda ser implantada en los corazones por tu Espíritu Santo, que conoce la necesidad, y que cada uno, Dios mío, pueda atesorar y valorar estos mandamientos, Padre, que tu palabra encontramos, para que de esa forma podamos edificar nuestros hogares en medio de una sociedad en la cual los hogares se derrumban estrepitosamente día tras día, Señor. Te damos muchas gracias porque en tu amor nos provees todo esto. Y sabemos que aún hay más que tenemos que entender y comprender, Dios mío. Por esto nos hace ver tu corazón de amor, Dios mío. Cómo buscas proteger a la mujer, cómo buscas darle un lugar como un vaso más frágil y cuidarla, Señor, porque tendrá una parte sumamente importante en la crianza de sus hijos. Y como al varón también le hablas para que sea sabio, Señor, y pueda guiar su matrimonio con cuidado y con responsabilidad. Te damos hoy muchas gracias en el nombre de Jesús.